Abusos y torturas del ejército mexicano en la llamada guerra contra el narcotráfico. No se puede tapar el sol con un dedo. Gabriel Huerta. Así es, Rubén, el presidente Calderón hizo de la guerra contra el narcotráfico el eje de su gobierno, como una forma de legitimar un liderazgo que no obtuvo en las urnas. Y su estrategia en esta guerra ha sido la militarización del país. Calderón sacó a las tropas de los cuarteles para cumplir con una tarea para la que no estaban preparadas. Y entre otras, una de las consecuencias es que una de las víctimas de esta guerra son los derechos humanos. Durante décadas al ejército mexicano se le consideró como una institución de oropel, señalando que las tropas solo salían de los cuarteles cada 16 de septiembre para cumplir con el ritual del desfile militar en la celebración de independencia. Con el tiempo sus tareas se ampliaron para asistir a la población en casos de desastres naturales. Y eventualmente las Fuerzas Armadas comenzaron a participar en la destrucción de plantíos de droga. Pero a partir del 2006, todo cambió. Desde el inicio de su gobierno, el presidente Felipe Calderón recurrió al ejército como el ariete fundamental de su lucha contra los cárteles del narcotráfico. Una lucha cruenta y descarnada que ha cobrado ya más de 50,000 vidas, pero que el gobierno sistemáticamente se rehúsa a calificarla como una guerra. No habrá tregua para quienes quisieran ver a México sometido en el caos y en la ilegalidad. Mientras haya cadetes, mientras haya soldados, el futuro de la nación estará a salvo. Desde entonces, el ejército y su participación en esta lucha son parte central de la discusión sobre la estrategia del gobierno, que muchos respaldan, pero gran parte de la población repudia, por considerar que las tropas del ejército mexicano no están capacitadas para enfrentar un enemigo de esta naturaleza. El ejército ha actuado tan mal en esta guerra porque no ha sido preparado para salir a las calles. Hay gente que no sabe leer ni escribir. Hay soldados que no tienen la mínima preparación para estar entre los ciudadanos. Carecen de preparación, de educación. Por eso hay más de 200 mujeres violadas por soldados. Son diversos los sectores en México que critican la decisión de haber sacado a las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado y exigen que regresen a los cuarteles porque aseguran las denuncias por violaciones a los derechos humanos se han incrementado notablemente y el prestigio y respeto que gozaron durante décadas se desmoronó en solo un sexenio. Sanjuana Martínez, periodista quien ha investigado a fondo el papel del ejército, destaca que actualmente existen más de 5,000 denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos que van desde ejecuciones extrajudiciales hasta torturas y desapariciones. El ejército está teniendo un papel verdaderamente lamentable en esta guerra porque se está convirtiendo en lo mismo que combate. Es decir, está tomando el papel de los asesinos, de los torturadores, de los que desaparecen, ¿no? No se puede combatir la ilegalidad con más ilegalidad. No puede ser que el ejército mexicano desaparezca mexicanos. Pero eso no es todo. Como parte de sus investigaciones, Sanjuana Martínez asegura que ha logrado documentar que el ejército mexicano cuenta con centros clandestinos de detención, como los que operaron, por ejemplo, durante las dictaduras militares en Argentina o Chile. Existen también en México, nada más que nadie habla de eso. Son centros clandestinos de detención en donde se llevan a toda esta gente extrajudicialmente, los detienen, los secuestran, como quien dice, y ahí los tienen, los torturan, algunas veces se les pasa la mano y los matan, y luego no aparecen. Otro de los aspectos controversiales es el fuero del que gozan los efectivos militares, situación que propició que hace unos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que los militares deberán en lo sucesivo someterse a juicios civiles en caso de violaciones de derechos humanos. A partir de ahora, el fuero militar frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia podrá operar.
Sin embargo, diversos sectores en México insisten en que esto no representa ninguna garantía, ya que señalan, México sufre de una impunidad endémica y la Procuración de Justicia continúa siendo una asignatura pendiente en este país. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que las autoridades militares de México ocultan e impiden el acceso a información de investigaciones contra soldados acusados de asesinatos, torturas, violaciones sexuales, entre otros crímenes, con lo cual aseguran las probabilidades de que se haga justicia son prácticamente inexistentes. Rubén. Gabriel, pues primero que nada, felicidades, muy buen reportaje. ¿Y dónde está la justicia, dicen en México? Pues allá está, en los altares de la impunidad. Excelente reportaje realmente que pone el dedo en la llaga de un México que de norte a sur y de este a oeste está crucificado por la impunidad y la violencia y las violaciones.